¿Qué es el ser humano? La pregunta ¿qué es el ser humano? Es una cuestión fundamental tanto en la filosofía como en otras disciplinas como la biología, la psicología y la teología. En la filosofía, el ser humano ha sido concebido de muchas maneras a lo largo de la historia, y cada enfoque tiene diferentes implicaciones sobre nuestra naturaleza, propósito y posición en el mundo. Algunas de las principales respuestas filosóficas a esta pregunta. El ser humano como ser racional, Aristóteles. Para el filósofo griego Aristóteles, el ser humano es un animal racional, Homo sapiens, que se distingue de otros seres vivos por su capacidad para la razón y la deliberación. En su obra Ética a Nicómaco, Aristóteles argumenta que la naturaleza humana se define por la capacidad de pensar, reflexionar y alcanzar el conocimiento. Según él, la razón es lo que permite al ser humano vivir una vida moralmente buena, buscando la felicidad, eudaimonía, a través de la virtud y el ejercicio de sus facultades racionales. El propósito humano. Según Aristóteles, el propósito último del ser humano es alcanzar la eudaimonía, que se logra viviendo de acuerdo con la virtud y utilizando la razón para tomar decisiones sabias. El ser humano como ser social. Tomás de Aquino. El filósofo medieval Tomás de Aquino adoptó la concepción aristotélica del ser humano como un ser racional, pero la combinó con una visión teológica cristiana. Para Aquino, el ser humano es también un ser social, que está llamado a vivir en comunidad, buscando el bien común y el amor a Dios y al prójimo. Desde esta perspectiva, la naturaleza humana tiene una dimensión moral y espiritual, y el propósito del ser humano es alcanzar la salvación a través de la gracia divina. El ser humano como criatura de Dios. En la visión cristiana medieval, el ser humano es visto como un ser creado por Dios con un propósito divino, y su vida tiene un sentido trascendental que va más allá de la razón y la moralidad terrenal. El ser humano como ser existencial. Sartre y el existencialismo. En el siglo XX, filósofos como Jean-Paul Sartre propusieron una visión del ser humano que pone el énfasis en la libertad individual y la existencia. Para Sartre, la existencia precede a la esencia, lo que significa que el ser humano no nace con una naturaleza predeterminada ni con un propósito inherente. En lugar de ello, los seres humanos existen primero, y luego crean su propio ser y su propio significado a través de sus elecciones. La angustia de la libertad. Sartre sostiene que esta libertad radical puede ser angustiante porque nos enfrenta a la responsabilidad de definirnos a nosotros mismos sin ningún fundamento externo. Los seres humanos, según el existencialismo, están condenados a ser libres, pero deben asumir las consecuencias de sus elecciones. El ser humano como ser biológico, darwinismo y la ciencia moderna. Desde una perspectiva científica, especialmente la biología evolutiva y la teoría de la evolución de Darwin, el ser humano es simplemente un producto de la evolución natural. Los humanos son parte de la familia de los primates, específicamente los homínidos, y su existencia puede ser explicada a través de procesos biológicos, genéticos y ecológicos. El ser humano como especie. Desde este enfoque, el ser humano no tiene un propósito divino o metafísico, sino que es el resultado de millones de años de evolución, adaptación al entorno y selección natural. Los humanos comparten una gran parte de su genética con otras especies animales, lo que nos sitúa como una especie más dentro del vasto reino animal. El ser humano como ser consciente, Husserl y Heidegger, los filósofos Edmund Husserl y Martin Heidegger, dentro de la corriente fenomenológica, defienden una visión del ser humano como un ser consciente que está en constante relación con el mundo y con los demás. Para ellos, lo que define al ser humano no es solo la razón, ni solo la biología, sino la conciencia y la capacidad de experimentar el mundo de manera subjetiva. El ser humano como ser en el mundo. Heidegger introduce la idea de que el ser humano es un ser en el mundo, Dasein, lo que significa que nuestra existencia está marcada por la interacción continua con el mundo y con otros seres humanos. El ser humano no es un sujeto aislado, sino que su ser está entrelazado con su entorno y con los otros. El ser humano como ser ético, Kant y la moralidad. El filósofo Immanuel Kant veía al ser humano como un ser racional y moral. Para Kant, lo que define a la humanidad es su capacidad para actuar de acuerdo con principios morales universales, que él expresó en su famoso imperativo categórico. Actúa solo según aquella máxima por la cual puedas al mismo tiempo querer que se convierta en ley universal. La dignidad humana. Según Kant, el ser humano tiene un valor intrínseco porque es capaz de actuar moralmente y tomar decisiones libres basadas en la razón. La dignidad humana, para Kant, radica en la capacidad de cada ser humano para determinar su propio comportamiento moral. El ser humano como ser simbólico. Vygotsky y la cultura. Filósofos como Lev Vygotsky y psicólogos culturales proponen que el ser humano se define en gran medida por su capacidad para usar símbolos y crear significados compartidos dentro de una cultura.
Los seres humanos no solo son animales biológicos ni racionales, sino que son profundamente sociales y su identidad se construye en interacción con otros a través del lenguaje, las tradiciones y las normas culturales. El ser humano como ser cultural. Desde este enfoque, la cultura, el lenguaje y las relaciones sociales son esenciales para definir lo que significa ser humano. La mente humana no es solo un producto de la biología, sino que está profundamente influenciada por el entorno social y cultural. El ser humano como ser trascendental. Misticismo y religiones. Desde una perspectiva religiosa o trascendental, el ser humano a menudo se ve como una criatura con un alma inmortal y un propósito divino. Diferentes religiones, como el cristianismo, el hinduismo o el islam, ofrecen visiones de la humanidad como un ser espiritual, creado por una deidad o fuerzas superiores, con la finalidad de alcanzar una vida eterna o trascendental más allá de la existencia terrenal. Reflexión final. La pregunta ¿qué es el ser humano? Ha sido abordada desde diversas perspectivas filosóficas, científicas y religiosas. El ser humano puede ser visto como un ser racional, social, biológico, libre, consciente, ético, simbólico o trascendental, dependiendo del enfoque que se adopte. Cada una de estas visiones aporta una comprensión única de nuestra naturaleza y nos invita a reflexionar sobre nuestro lugar en el mundo y el universo.